Jesucristo le dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a una red que lanzan al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen los buenos en canastas y lanzan nuevamente al río lo que no sirve. Así sucede con el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán los malos de entre los justos y los llevarán al horno. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprenden esto? Sí, contestaron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de la casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 47 al 53. Dios ofrece salvación de acuerdo a la conducta de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy jueves 1 de agosto, año 2024. Nuestro santo para hoy es un obispo, es un doctor de la Iglesia Católica, es un patrono de los confesores, patrono de los moralistas, patrono de los abogados católicos, copatrono en Italia, patrono de Europa. Es impresionante este señor maravilloso, San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia Católica. ¿En virtud de qué? De los escritos sobre teología moral. E incluso en la ciudad de Roma existe una universidad que los estudiantes la llaman el Alfonsiano, la Universidad de San Alfonso María de Ligorio, donde estudian moral los estudiantes de muchos países del mundo. Sus obras lo han hecho valorar mucho y es considerado el santo más popular del siglo XVIII. También fundó una congregación que se llama del Santísimo Redentor. Se conocen como los padres redentoristas. El santo es italiano, nació en Nápoles en 1696 y tenía 12 años cuando fue admitido en la Facultad de Derecho y a los 16 años de edad obtuvo el doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Oigan eso, 16 años de edad, ya era doctor en Derecho. Y es autor de cantidad de obras de teología moral, de obras de reflexión, de espiritualidad. Es reconocido por los sermones porque hablaba con una sencillez. Y el santo decía: un sermón, explicar la palabra de Dios sin que tenga lógica, eso no tiene sentido y no tiene razón de ser. Si explican la palabra de Dios, que tenga lógica y que hable muy bien. También el Papa Benedicto XVI alababa mucho la obra de San Alfonso María de Ligorio. Murió a los 90 años de edad un 1 de agosto del año 1787, canonizado en 1839 por Gregorio XVI, el Papa. Doctor de la Iglesia, declarado en 1871 por el Papa Pío IX. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor en la Iglesia Católica. Dios ofrece salvación de acuerdo a la conducta de cada persona. Cada persona fabrica su salvación. Dios la ofrece, Dios la propone. El reino de los cielos se parece como lanzar al mar la red donde vienen cantidad de peces. Como quien dice, Dios ofrece
A los millones de habitantes que tiene un planeta, allá les va la salvación. Cada uno las acepta o no la acepta. Entonces Dios siempre está como ofreciendo salvación. Y la salvación se va articulando de acuerdo al comportamiento, a la fe, a la conversión personal, a la corrección de los errores. Cada día se va haciendo mejor cada persona. Entonces va ganando salvación. 3 máximas, aforismos para hablar de salvación. Organicé 3. La primera máxima, la salvación se logra con el amor. Si una persona se dedica a amar toda la vida, sí logrará la salvación. ¿Por qué? Porque el principio de la ley de Dios, ¿cuál es? Pues el amor. Y amar a los demás de acuerdo a lo que usted dice que ama a Dios. Entonces, organice la idea entre amar a Dios y amar a los demás. Dedíquese a amar y se evitará el odio, se evitará persecución, la envidia, todos esos pecados tan malucos que hay en la sociedad. Solamente con una palabrita, la salvación se logra con el amor. Segunda frase de hoy, solo Dios puede salvar. Es muy importante esa, porque hay cantidad de gente ofreciendo salvación o diciéndole a los seres humanos, yo sí lo puedo salvar a usted, yo le tengo la fórmula para que usted se salve. No, el que salva se llama Dios, única y exclusivamente solo puede salvar Dios. 3. La frase número 3, Dios envió a su Hijo para salvar, no para condenar. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dios envió a su Hijo para salvar, no para condenar. Esa sí me gusta mucho también. Y me gusta mucho, ¿por qué? Porque hay cantidad de gente utilizando la palabra de Dios o utilizando la religión para condenar a las personas. Dios vino a salvar a las personas. Y me parece que debemos tener en cuenta que Dios envía a su Hijo para salvar y no para condenar la gente. En la personalidad de Jesús de Nazaret existe un equilibrio entre lo que Él anuncia, lo que Él hace y el resultado que esperan de cada uno de nosotros. ¿Qué anuncia el Hijo de Dios? El reino de su papá. Capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Yo vengo a anunciarles mi reino. Eso es lo que anuncia. Lo que Él hace, ¿qué es? Practicar la caridad y la misericordia con toda la gente, que los jerosolimitanos y los judíos decían, qué persona tan maravillosa, tan caritativa, tiene poderes para todo, y los ponía al servicio de los demás. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Practicar la caridad. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 34. ¿Cuál es el resultado de ese proceso? La conversión de cada persona que se pone al servicio de Dios en el mundo. Dedíquese a servirle a los demás y ya cumplió muy bien la religión. Dedíquese a amar, dedíquese a servir, dedíquese a hacer el bien. ¿Qué hizo Jesucristo? Servirle a los demás. Hasta el último momentico que estuvo en la cruz, siguió sirviendo. Jesucristo anuncia un reino de la paz, de la justicia y del amor. Es el reino de aquellas personas que han aprendido su experiencia de fe a hacer la voluntad de Dios. Haga eso toda la vida. La voluntad de Dios, no sea caprichoso. El reino que explica es que consistirá en el fin de este mundo y la eternidad. Es decir, los que vivan y se comporten de acuerdo al reino de Dios, al final del tiempo, entonces obtendrá su premio. Cada persona va a obtener su salvación o no la va a obtener de acuerdo a lo que usted hizo y actuó en este mundo. El catecismo de la Iglesia Católica enseña en qué consiste el juicio de cada persona cuando ya cada uno termine y ya seamos llamados por la muerte a poner fin a la vida de nosotros y abrir algo que se llama la eternidad. Porque ¿qué hace la muerte? Abrir la eternidad, abrir la salvación, llegar a la vida eterna, ganarse el paraíso, entrar en el mundo de Dios. Entonces el catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. La muerte le pone fin a la vida humana,
pero abre las posibilidades de la salvación, de entrar en el mundo de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo es de importante hablar de la salvación y hablar de un juicio que es con justa razón? El Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles y le dirá a cada uno conforme a su propia conducta. Está dicho exactamente así como al pie de la letra en la Santa Biblia. Capítulo 16 de San Mateo, versículo 27. Que dice, el Hijo de Dios va a venir y va a hablar con cada uno y dará a cada uno conforme a su propia conducta. Jesucristo ejerce la conducta para buscar la salvación. Cada persona sabrá si desea la salvación o no la desea. Dios ofrece salvación de acuerdo a la conducta de cada persona. La salvación se logra con el amor. Dedíquese a amar y lo hará muy bien. Dedíquese a servir, lo hará muy bien. Dios envió a su Hijo para salvar. Nunca explique el Evangelio y nunca anuncie la palabra de Dios condenando a ninguna persona. Dios vino a ofrecer salvación. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.